que, híjole, pues mucha gente a su alrededor les está diciendo, oigan, es que acabo de salir positivo, es que ya me enfermé, y bueno, después de la decisión del gobierno de China de abandonar su estrategia de cero COVID, que implicó durante casi 3 años confinamientos estrictos, pruebas masivas y un rigurosísimo rastreo de contactos para frenar los contagios de este virus, hay un nuevo estudio que reveló que el número de muertes por COVID-19 en China puede ser que llegue al 1,000,000. En estos momentos, ese país está viviendo una ola de contagios sin precedentes. Como les decía, aquí también están subiendo. Pero el gobierno chino solo ha reconocido 7 muertes por COVID. Ya se parecen casi que a los mexicanos. Pero esto no va con los informes de los crematorios y funerarias que están abarrotados y han generado, pues, obviamente muchísima preocupación sobre la veracidad de los datos del gobierno. Los hospitales colapsados. Hay imágenes que ya hemos visto en este país en donde están completamente saturados, pero pues que China se había rehusado a vivir por completo. Sobre este tema, pues está vía Zoom ya nuestro doctor de cabecera, Paco Moreno, que es médico especialista en infectología del Centro Médico ABC y que tiene una amplísima, pero amplísima experiencia en COVID, quizás hasta más de la que quisieras, Paco. ¿Cómo estás? Buen día. Con ustedes y con tu auditorio. Y sí, bueno, lo que se está viviendo en China, pues es muy similar a lo que se vivió en la India con la variante Delta, en donde mucha gente resulta infectada al mismo tiempo, en este caso porque ellos no habían tenido exposición y por lo tanto no tenían inmunidad, y al infectarse mucha gente al mismo tiempo, algunos de ellos van a necesitar hospital, pero si son muchos, pues muchos van a necesitar hospital, se colapsan los hospitales y empieza a haber el problema que estamos viviendo. Con la variante Delta se calcula que en la India murieron 5 millones de personas por exceso de mortalidad en un periodo de 2 meses. China tiene una población mayor a la India, así es que pudieran estar en una situación similar. Aquí lo que hay que ver es qué tanto funcionan las vacunas chinas, porque ellos se rehusaron a utilizar otras vacunas que no eran las que ellos producían. Oye, la verdad es que es un tema súper delicado y macabro, ¿no? Ya que, pues, los gobiernos quieran que la vida siga y ocultar estas cifras y poner la vida en riesgo, ¿no? La vida de todos, pero aparte preocupa que sea en China, Doc. Sí, porque el problema ahorita que estamos viendo es que va a haber una gran cantidad de infectados y sabemos que mientras más infectados hay, más replicación, es decir, más multiplicación de este virus, y desafortunadamente, como lo hemos vivido, la posibilidad de aparición de variantes que tengan diferentes características, ya sean más contagiosas, sean más agresivas o tengan la capacidad de evadir la inmunidad, ya sea a las vacunas o a la inmunidad que tú hayas desarrollado previamente. Entonces, puede ocurrir que después de este brote enorme que tengamos en China, empiece a haber alguna otra variante que tenga otras características y nos vuelva a poner problemas en el mundo, pero esperemos que eso no suceda. Es que justo ese es el problema, ¿no? Que bueno, fue lo que nos metió en esto, que la vacunación avanzaba, pero no tan rápido, y las variantes, pues ahí iban llegando y llegaba la ola otra vez. Y bueno, si además de eso no quieres tener una vacuna actualizada, prefieres tener una vacuna como Abdala, que es una vacuna que ni siquiera tiene la autorización por la Organización Mundial de la Salud, pues también México, y comentarlo, o sea, México está en la 6ª ola con un déficit de personas con refuerzos, con niños no vacunados y con pues la tristeza de este manejo de los antivirales que se ha comentado, en donde tenemos un antiviral que compraron 300,000 dosis, que lo discriminaron para el sector privado y que ahora nos enteramos que de esos 300,000 dosis, por cuestiones burocráticas, no se ha utilizado ni el 2% en los últimos 4 meses, de los cuales ya tenemos desde hace 4 meses antivirales en México. Pero los tienen tan bien protegidos para que no se usen mal, que nadie los puede usar. Y esos medicamentos se van a caducar, y como las vacunas, se les van a caducar al gobierno por ese mal manejo. Es que justo eso es lo que te quería preguntar. Pero aparte, Paco, o sea, los que más vacunados estamos en México, digo, yo
tengo 3 vacunas, pero la última me la puse, híjole, pues creo que ¿Febrero? en octubre, ¿no? En octubre, o sea, del año pasado. La verdad es que yo creo que la mayoría de los mexicanos estamos poco protegidos para esta ola. Exacto. Aquí no es de cuántas vacunas tienes, es decir, mucha gente me dice, me pongo la ¿Hace quinta, me pongo la cuánto? cuarta. Sí, No, claro. a ver, lo importante no es... Ay, te perdimos, Paco. Sí, Se pero se en lo nos trabó. mejor, ¿viste? Lo importante es... En final de viernes nos dejó Paco. Ahorita lo reconectamos. Están preguntando aquí por Casarín. Hemos ido perdiendo 1-1. No, Sí. Casarín ya se fue de vacaciones. No, de las vacaciones. Ya, o sea, ya, se sí. fue Adela, ya se fue Casarín. El viernes nos vamos Fausto y yo. Ahora sí, ese avión sí alcanza a Casarín, el de las vacaciones sí lo alcanza. Ese avión sí lo alcanza. No, les tengo que contar una cosa chistosísima que pasó con Casarín. Involucra a una tía mía. ¿En serio? ¿Cómo puede ser que algo de Casarín involucre a una tía mía? ¿Cuento ahorita o ya estamos reconectando al doc? Bueno, les voy a contar. Ayer es que no voy a poner su audio porque... Ok. Por protegerla. Sí. Pero la más pequeña de mis tías me dice, Ok. dime que Casarín tiene una camioneta de tal color. Y yo, sí la tiene. Ay, no puede ser. Pero hagan de cuenta que era doña Florinda, mi tía de enamorada. No puede ser. Es que hace rato estaba yo en San Jerónimo y nadie me dejaba pasar y yo no podía ver. Y de pronto alguien en una camioneta tal se paró y me dio el paso. Y me di cuenta que era el guapísimo de los deportes, que era Casarín. Y está hermoso. Y dile que si quiere ser papá de... Y yo, no puede ser papá ya de nadie más. Mira. Es un hombre casado. Enloquecida mi tía con Casarín pero qué caballero. Pero es que no sé qué. Y entonces le mando el audio a Casarín. ¿Y qué creen que pasó con Casarín? ¿Qué? Así. No cabía. Como un pavo real. Como un pavo real. No cabía en su camioneta. No cabía, en su... De hecho, en todo Azteca no cabía. La gente empezó a salir. De hecho, no vino ahorita porque no cabía por la puerta. Y Casarín no, hombre, cuando quieras. Cuando quieras, por favor, Casarín? yo vi que estabas teniendo problema y que no podías ver, pero cuenta conmigo para dejarte pasar siempre. Y yo ya les decía, váyanse un cuarto, o sea, ya les voy a pasar su teléfono. No me estén diciendo a mí estos mensajes, pero bueno, saludos a mi tía enamorada de Casarín y saludos a Casarín que ya se fue de vacaciones porque esos pinches aviones sí llega. Pero eso sí fue... Fíjate, sonó como... Y entonces llegó un hombre con el pelo rubio, barbado, claro, y decía, en caballo blanco. Pero está hermoso. Y de haber sabido que él paraba el tráfico. Y yo, contrólate, señora. Calma. Bueno, pero de eso volveremos a hablar más adelante porque ya regresó el Doc. Doc, nos dejaste como final de viernes con no se trata de cuántas vacunas tengas, sino de... Sí, lo siento, se fue el internet. Oye, no se trata de cuántas vacunas tienes, se trata de el tiempo que ha pasado desde tu última vacuna, porque hemos visto que conforme pasa el tiempo la inmunidad cae. Y esa inmunidad tú necesitas tener una actualización, sobre todo si eres vulnerable, una actualización a los 6 meses de tu última vacuna. Si no eres vulnerable, no dejes que pasen 8 meses. Si tú te pusiste la vacuna en octubre del 2021, debes de ponerte una nueva vacuna. Ahora, lo ideal es tener esta vacuna actualizada que ya se aplica en diversas partes del mundo. La bivalente. La variante Omicron, la de variantes que han llamado, ¿no? Pero, pues desafortunadamente, aquí no hay el interés de aplicar esa vacuna. ¿Qué hacemos? Sí, no hay interés, pero, o sea, no la van a comprar, no se va a adquirir. Nosotros ya, como podamos y los que podamos ir a otro lugar a ponérnosla, pues qué bueno, pero al gobierno no le interesa. Doc, y otras vacunas, o sea, es decir, esta ambivalente no, pero no quedan de las otras que podamos ir a algún lado, ¿no? ¿Qué hacemos? Queda la de Abdala, que yo, la verdad, no la recomiendo porque no es una vacuna que tenga la autorización. Sí, es una vacuna que no tiene autorización de la Organización Mundial de la Salud, que solamente la aplican en México, en Cuba y en Irán, países que sabemos que, pues, desafortunadamente no son los más confiables, y qué pena incluir el nuestro en esto, pero pues es la realidad. Y yo creo que debe de haber una presión de la sociedad por tener las vacunas, o por lo menos que se liberen las vacunas, que los estados, como están haciendo muchos estados que dijeron, a mí no me importa que a ustedes no les interese el cubrebocas, yo
voy a instalar nuevamente el cubrebocas en espacios cerrados, pues los estados pidan vacunas y que ellos puedan manejar las vacunas y aplicarlas cuando ellos quieran, para que tengamos la disponibilidad de las vacunas. Ahorita no te puedes poner vacunas porque no hay más que Abdala. Sí, simplemente no hay. Ahora, está pasando algo y seguramente quienes nos están viendo, yo tengo familia que está así. O sea, hay algo, doctor, ¿qué es? Que de pronto dicen, no, pues no, negativo a influenza, negativo a COVID, pero niños que tienen 15 días con unos síntomas de una gripa extraña ahí, atoradas, familias completas, todo mundo está así, pareciera. Sí, y tenemos la circulación de influenza y tenemos la circulación, bueno, te comento, de influenza es el pico más alto que hemos tenido desde el 2016. Entonces, ha sido un año muy, muy complicado para influenza. ¿Por el cubrebocas? Porque al abandonar el cubrebocas, tú vienes teniendo una cierta protección que de repente la pierdes. Claro. Y lo mismo está sucediendo con otros virus. Para influenza hay rinovirus, hay virus sincicial respiratorio, hay metaneumovirus. Es decir, son virus que circulan habitualmente en esta época y que si no hubiera COVID, no tendríamos tanta sensibilidad a la importancia que es cuidarnos, porque puedes tener una enfermedad que se puede complicar y puede ser más grave. Ahora, lo importante es que estamos teniendo pacientes que llegan al hospital coinfectados con COVID e influenza al mismo tiempo, y estos no tienen una buena evolución, se complican, desarrollan neumonías severas. Entonces, hay que usar el cubrebocas. ¿Por qué? Porque te protege contra todos. Pues sí, la verdad es que sí. Y ahora esta sí es como una pesadilla, ¿no? Gente con COVID y con influenza al mismo tiempo. Y por otro lado, también como que se le perdió el miedo a la influenza porque habíamos estado preocupados en otra cosa. Y la influenza también pues la verdad tiene un alto índice de mortalidad en nuestro país. Sí, a ver, lo que se sabe de influenza es que la mortalidad general es de 0.3%, que quiere decir que de cada 1000 mueren 3. En cuanto a COVID, cuando empezó hace 3 años, la mortalidad era 2.1%, es decir, de cada 1000 morían 21. Ahora, gracias a las vacunas, a la exposición a la inmunidad, a los antivirales que se utilizan, la mortalidad es de 0.6%, de cada 1000 bajó de 21 a 6. Estamos cerca de lo que se vive con influenza. Pero, de todas maneras, hablar de que 3 de cada 1000 personas fallecen por influenza, pues es severo, es algo que hay que tener en cuidado, sobre todo después de la tragedia que hemos vivido estos 2 años o 3 años en México. O sea, ya estamos por llegar a más de 750,000 fallecidos por exceso de mortalidad. Es terrible, parece que la meta es llegar al 1,000,000. O sea, doctor, oye, y ahorita en China, con lo que está ocurriendo allá, ¿podríamos decir que fue una gran estrategia lo que hicieron? O sea, viendo que ahorita los números, no les pasó al principio esta cantidad de contagios y muerte, pero está ocurriendo ahorita. Entonces, ¿cuál es la estrategia correcta o cuál era la estrategia correcta? Mira, China no pensó que fuera a durar la pandemia 3 años. Evidentemente eso motivó que la gente se hartara, que empezara a rebelarse. Lo ideal es que tengas contagios controlados, es decir, que pues hubieras dejado que la gente, por ejemplo, económicamente activa en China pudiera salir en ciertos números para que los contagios que tuvieras fueran pues de una manera muy pequeña, no pasar de están todos encerrados a son todos libres, porque entonces toda tu población se expone. Y la otra cosa que pues ellos, la verdad, hicieron mal es no tener una vacuna de RNA. No hay vacunas de RNA en China. Y pues está constatado científicamente que las mejores vacunas fueron las de RNA, las de Pfizer y las de Moderna. Y por más que han intentado, ellos no han logrado ese desarrollo de esa plataforma, y pues le está cobrando factura. ¿Cuál es la perspectiva para nosotros ahorita, doctor? Perdón, yo sé que lo hemos platicado a lo largo de la entrevista, pero en resumen, ¿qué nos espera ahorita a los mexicanos? No, en enero, sí. O sea, porque ahí viene otra vez las reuniones que ya no queremos evitar, que no nos interesa, y que a muchos, digo, en algunas casas pues se harán prueba. En la mía así va a ser. También. Pero en la mayoría ya no. La gente está cansada también. De acuerdo, yo les daría 3 consejos
primero, usa cubrebocas en espacios cerrados. Es decir, si vas a ir a un lugar a hacer compras por navideñas, o si vas a ir a una cita en donde va a haber muchas personas, usa tu cubrebocas, mantén los espacios ventilados. Segundo, conoce a ti mismo y con quién convives. Si eres una persona vulnerable, entonces tienes que disminuir tu actividad social. Tienes que tener más responsabilidad porque te puedes enfermar y puedes tener complicaciones. Y tercero, pues yo diría, enviar el mensaje al gobierno de que esto no puede seguir así, que necesitamos tener vacunas, porque como decía Maca, y tiene razón, los más afectados desafortunadamente sigue siendo la gente sin recursos o que no puede salir al extranjero y no puede vacunarse. La gente del norte tiene esa posibilidad de, pues, por cercanía, irse a vacunar a los Estados Unidos. Los que más están padeciendo son los estados del sur, que tradicionalmente son los que menos recursos tienen. Así es que yo haría un llamado, y lo hago a través de su programa, al gobierno, a que ya después de 3 años, por favor, ya liberen las vacunas. Estamos cumpliendo 2 años de que se aplicó la primera vacuna en México y siguen ellos poniéndole la que quieren, cuando quieren, como quieren, en donde quieren. Y eso, pues ya vimos los resultados. Y sigue acabando como un favor, ¿no? Porque vamos, o sea, cada vez que abrían una vacunación era como una lucha ganada, ¿no? Como que decíamos, pero y los de tanto, y los de tanto, claro. Y de pronto ya decían, pues ya empieza, y acabamos dando las gracias para algo que es, sí, pues, nuestro derecho y un deber del gobierno. Además, las vacunas se compraron con los impuestos de todos, sí, igual que los antivirales. ¿Por qué compran 300,000 dosis de un antiviral y dicen no para el sector privado? O sea, el sector privado tuvo mejores números en el manejo de la pandemia que el sector público. ¿Por qué ese tipo de discriminaciones? Es lo que no puedes entender con las decisiones que toma la autoridad sanitaria, que, lo digo sinceramente, ojalá y un día haya justicia en este mundo, porque lo que han provocado es criminal. Doctor. Sí, pues está terrible. Yo sigo pensando que ahora como que rogamos por vacunas. Lo de la viruela símica también se ha diluido muchísimo, pero no los casos. Más bien como que la esperanza de que traigan la vacuna, ¿no? Vacuna que sí está disponible. Y que fue ofrecida a México, y que hubo algunas fundaciones que lograron que se trajera vacuna y el gobierno la rechazó. Sí. Así de complicado es el asunto. Te están preguntando acá, dice Alan Ortega, yo tuve COVID la semana pasada y solo me quedó tos como secuela. ¿Pudiera darme COVID otra vez esta semana? ¿Tengo algún tipo de inmunidad? Y es que pareciera que estas preguntas ya las hemos contestado muchas veces, pero la respuesta sí ha ido cambiando, doctor. Claro, mira, si te dio COVID es muy difícil que te dé a la semana, probablemente, a menos de que surja una variante como lo que platicábamos de China, pues lo más seguro es que esta inmunidad dure algo de tiempo, pero lo que sí es cierto es que te puede dar influenza o te puede dar otro virus respiratorio. Entonces, a pesar de que ya te dio algo, yo te pediría, por favor, que de todas maneras se sigan cuidando. Sí, y ahora si se van a reunir el 24, si pueden que se hagan pruebas, ¿no? Estas pruebas de antígeno que, digo, la verdad es que yo al principio no las recomendaba mucho, y no es que yo pueda recomendar, pero sí me han servido. O sea, incluso cuando salía una PCR negativa y yo me sentía mal, con un antígeno que puedes comprar en Amazon, sí, te puede salir ahí la positividad, ¿no? Claro, y te comento algo, Maca, que también es importante. La prueba de antígeno depende mucho de la carga viral. Sí. Entonces, si tu carga viral es alta, el antígeno sale positivo. ¿Y qué quiere decir eso? No solamente que estás positivo, sino que tienes mayor riesgo de contagio. Es decir, puedes contagiar a personas si tu prueba de antígeno es positiva. La PCR es mucho más sensible, en que detecta estas pequeñas fracciones de lo que tú puedes estar eliminando, pero ahí lo que puede estar pasando es que estés eliminando fragmentos del virus o la carga viral sea tan baja que pudieras no contagiar. Entonces los antígenos sí sirven, es una prueba que está disponible, que no es cara comparada con el PCR, y que pues nosotros en el hospital nos hacíamos pruebas semanales, evidentemente porque somos personas de alto riesgo, pero es algo que te da tranquilidad y le da tranquilidad a la gente con la que vas a convivir.
Oye, y otra cosa, ¿no? Porque luego dicen, igual hay falso positivo. Es muy difícil que haya un falso positivo. Es más fácil que haya falso negativo, ¿no? Así es. A ver, aquí muchos dicen, es que seguro es un falso positivo porque estoy asintomático. Bueno, pues es que la enfermedad puede estar asintomática y tú estar contagioso. Ese ha sido el grave problema del COVID. Entonces, si tienes una prueba positiva, tienes COVID hasta que no demuestres lo contrario. Si tienes muchas dudas, ve y hazte una PCR y entonces comparas. Son rarísimos los falsos positivos. Desafortunadamente, lo que es más frecuente es tener un falso negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes COVID y que no lo detecta el antígeno, probablemente porque tu carga todavía no llega a un nivel en donde pinte el antígeno. Y que como pasa muchas veces cuando tenemos los resultados que queremos, ¿no? En pruebas de salud, no lo volvemos a hacer. Sí. O sea, solamente cuando es la verdad, o sea, sale positivo, ay, me la quiero volver a hacer para comprobar. Pero si sale negativo, dices, perfecto, ya salió negativo. Lo mismo pasa para muchas otras cosas con nuestra salud. Así es. Hay veces que nos queremos engañar o vamos por otra prueba y entonces en lugar de introducir el cotonete bien, lo introduces muy bajito y tú mismo te estás haciendo pues esto de yo quiero saber que soy negativo. O sea, no es que me quiero hacer una prueba, quiero saber que soy negativo. Mejor pues entonces no te hagas la prueba y cuídate, pero la realidad es que la prueba de antígeno, como dices, Maca, es buena, es rápida, tienes un resultado a los minutos de que te la hiciste y ojalá y eso se fuera a hacer un poquito pues más consciente la sociedad de la necesidad, sobre todo para las fiestas, porque las tragedias se han dado en enero y en febrero de los años pasados. Sí, yo me acuerdo en la ola que atacó en enero fue terrible, de familias completas, contagiadas, ¿no? Porque pues, se nos hace fácil y de pronto decimos, pero ya como no nos vamos a ver, ¿no? Claro. Pues hay que, si tenemos esa intención, pues hay que tomar las más precauciones que se puedan, Doc. Así es, yo creo que, como digo, hay que ser seres responsables, somos sociales por naturaleza, pero la responsabilidad en que una fiesta en donde celebramos no acabe en una tragedia unos días después, porque así ha pasado, a muchas familias les ha pasado, y bueno, pues las pérdidas que han tenido son irreparables y ahorita podemos evitar más pérdidas. Ya para dejarte ir, creo que esta sí es una buena pregunta, que si se puede recomendar alguna marca de pruebas de antígeno, porque también salieron tantas cosas y productos nuevos a raíz de esto que es difícil de pronto confiar en un producto, ¿no? Las pruebas de Abbott y de Roche son las más confiables. Las pruebas de Abbott están bastante disponibles. Son las que tienen aprobación de FDA. Sí es cierto, hay pruebas que tienen, pues que han traído de China y que no tienen una certificación y pues han proliferado el número de pruebas. Las pruebas de Abbott son las de mucha confidencialidad y las pruebas de Roche también tienen mucha confidencialidad. Pues muchas gracias, Doc. Ya te dejo libre porque seguro aparte tienes muchos casos que atender de todo, porque también pues en el cierre de año todos queremos ir al doctor y checar que todo bien, pero siempre es un gusto platicar contigo. Igualmente con ustedes y pues a seguirnos cuidando, a tener un fin de año tranquilo y tener salud para el 2023. Que mejoren las medidas políticas que están teniendo para el manejo de la pandemia porque pasa el tiempo y no cambia y sigue habiendo tragedias. Sí, espérate, ya te iba a dejar ir, pero la última, perdóname, el Camel Flu, que está asustando a mucha gente y que vi que tú estabas tranquilizando en Twitter con este MERS. La última, perdóname. No importa, la influenza del camello es el llamado MERS, que la traducción es síndrome respiratorio del Medio Oriente. Y esta es una enfermedad que se transmite de camello a humano, no de humano a humano. Por eso tengan paciencia, los que se subieron un camello y que están enfermos, háganse pruebas, pero la realidad es que los casos que se han reportado son muy pocos, afortunadamente, y no es una enfermedad que se transmite de humano a humano. Entonces, no vamos a tener un brote de MERS en el mundo, hay que estar tranquilos. Tenemos ya suficiente con influenza, con COVID.
no le busquemos más problemas a este mundo que ya Sí. lo tiene y en demasía. ¿Ves? Por eso quería que Sí, nos muy dijeras, bien. porque da mucha paz, la verdad. Y por suerte no me he subido a ningún camello. Qué bueno. Yo creo que la gente que nos está viendo tampoco. Ahora sí, gracias, Doc. Feliz Navidad, feliz año y nos vemos pronto por acá, como siempre. Igualmente, feliz año, felices fiestas y cuídense, cuidemos a los que están alrededor. Sí, Doc. Muchas gracias, sí, no, ya es que el MERS, yo No, ya decía, bueno. no, mamers. Doy- No, mamers, yo ya no puedo con otra cosa y otro miedo. Pues es que dices, oye, ¿qué? Ahora los camellos, ¿no? Murciélagos, camellos, ¿qué sigue? No, y que O sea, no mute. Sí, ¿no? además. Pero además, oye, ¿qué tal? Vamos de mutada en mutada. Además, los Pura variantes, mutada. cada vez los nombres son perro del infierno. Oigan, ¿qué les pasa? Sí, no nos promete Xibalbá. mucho. Oye, Xibalbá era el inframundo. Pues, ¿qué El tipo de variante Xibalbá, es? no, que no nos dé el Xibalbá. No, ¿Qué miedo. quiere decir Xibalbá? Xibalbá es el inframundo de los mayas. Y es así de, ¿por qué le ponen así una variante? No, pero no se preocupen. Porque no, nos odian, sí. por eso. No se preocupen, es más contagiosa, pero es menos letal. Ah, bueno, pero Sí. ¿por qué se llama así?